esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. ¿Amén o no? Dice, tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que vivas para ver a los hijos de tus hijos y que haya paz en Israel. Amén. Padre, gracias te damos por esta palabra, porque descansamos, Señor, que cada promesa establecida en tu palabra es para nosotros, Señor, el día a día de nuestra vida y de toda nuestra existencia aquí en la tierra. Tu palabra dice, dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Y Señor, nosotros hemos elegido estar esta mañana a este horario del día para celebrar un nuevo día de estar contigo, delante de ti, pero para abrir este nuevo mes de noviembre. Nosotros tomamos la palabra, Señor, que somos bienaventurados los que en ti confiamos, que somos bienaventurados los que en ti esperamos, Señor, que somos bienaventurados los que en ti hemos creído, Señor. Y queremos venir a este tiempo de mesa lleno, Señor, de la expectativa de lo que significa que eres tú en nosotros la esperanza de gloria. Señor, queremos vivir este mes de noviembre delante de tus ojos, haciendo tu voluntad en todo lo que hagamos. Queremos experimentar esa palabra viva, Señor, que transforma nuestro ser y que cambia nuestra manera de pensar y cambia nuestra manera de vivir. Señor, queremos caminar a la luz de tu rostro, Señor, conforme los anhelos de tu corazón. Y te rogamos, Dios, que en este tiempo de cena, Señor, tú vengas sobre nosotros. Que el pan y el vino, tu cuerpo y tu sangre, Señor, sean suficientes para cada uno de nosotros. Y que tu provisión, Señor, llegue en abundancia en toda área de nuestra vida. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén o no amén. 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 Vamos a adorar al Señor. En cada paso hacia la cruz, nunca dudaste el precio que ibas a pagar. Cada latigazo sufriste por mí, sin merecerlo. Diste tu vida en mi lugar. Gracias por la cruz. Tu sangre, tu preciosa sangre, por mí derramaste, lo hiciste por amor. Oh, tu sangre, tu preciosa sangre, más que suficiente, mi culpa llevó. Tu sacrificio, mi perdón, en un momento todo lo muerto revivió. tu sacrificio, mi perdón. Tu sacrificio, mi perdón. En un momento, todo lo muerto revivió. Gracias. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Tu sangre. Oh, tu sangre, tu preciosa sangre, por mí derramaste,
Jesús. Oh, tu sangre, tu preciosa sangre, más que suficiente, mi culpa llevó. En cada paso hacia la cruz, en cada paso hacia la cruz. En cada paso hacia la cruz, nunca dudaste el precio que ibas a pagar. Cada latigazo sufriste por mí, sin merecerlo. Diste tu vida en mi lugar. gracias. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Tu sangre, oh, tu sangre, tu preciosa sangre, por mí derramaste, lo hiciste por amor. Oh, tu sangre, tu preciosa sangre, más que suficiente, mi culpa llevó. mi culpa llevó, mi culpa llevó tu sangre. Es suficiente. Es suficiente, es permanente, no se compara, tu sangre es preciosa. Es suficiente, es permanente, no se compara, tu sangre es preciosa. Es suficiente, es permanente, no se compara, tu sangre es preciosa. Es suficiente, es permanente, no se compara, tu sangre es preciosa. Es suficiente, es permanente, no se compara, tu sangre es preciosa. Es suficiente, es permanente, no se compara, tu Es sangre es suficiente. preciosa. Es suficiente, es permanente, no se compara, tu sangre es preciosa. Es suficiente, es permanente, no se compara, tu sangre es preciosa. Es suficiente, es permanente, no se compara, tu sangre es preciosa. Es suficiente, es permanente, no se compara, tu sangre es preciosa. Tu sangre es preciosa. Tu sangre, Oh, tu sangre, tu preciosa sangre, por mí derramaste, lo hiciste por amor. Oh, tu sangre, tu preciosa sangre, más que suficiente, mi culpa llevó. Señor, nosotros te damos tantas gracias porque tu sangre preciosa, Señor, se derrama cada momento, Señor, cada momento, Señor, tu sangre se derrama por nosotros. Gracias, Señor, porque no tan solo limpias nuestro pecado, sino que también quitas nuestra culpa. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque juntos, Señor, podemos disfrutar esta mañana de tomar la cena juntos, Señor, de
de anunciar tu muerte, pero también tu regreso, de decirte: ven, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este momento que nos das tan lindo cada primer domingo del mes. Te damos tantas gracias, Señor, por cómo diseñaste para nosotros, Señor, este momento desde antes de la fundación del mundo. Gracias te damos, Jesús. Te amamos. Sí, Señor, nosotros queremos simplemente venir a la mesa y sentarnos junto contigo, Señor. Aquel día, Señor, que tú tomaste el pan, dijiste que ese era tu cuerpo, que por nosotros, los que estamos en esta sala, iba a ser partido, Señor. Habla, Señor, del amor y del compromiso de amarnos hasta el final, Señor. Y cuando tomaste la copa, Señor, como un símbolo de tu sangre, dijiste que por nosotros era derramada. Era sangre de un nuevo pacto, de un nuevo tiempo, de una nueva alianza. No queremos venir a la mesa, Señor, sin ser evaluados en nuestros corazones, Señor. Tu palabra dice que no es bueno tomar indignamente la cena, que cada uno debía revisar en su corazón y tomar un minuto, quizás 2 minutos para ponerse a cuenta con el Padre. Y queremos tomar estos minutos, Señor, mientras te adoramos, en evaluar nuestro corazón, en evaluar nuestra vida, Señor. ¿Hasta qué punto, Señor Dios nuestro, hay muchas cosas que hoy día cosechamos que es fruto de nuestra siembra? Si vamos a venir a la mesa, Señor, queremos venir conscientes que el pan y el vino, que es suficiente, al mismo tiempo es abrirnos una nueva oportunidad para reencontrarnos contigo en la intimidad. Así que queremos tomar un tiempo mientras adoramos, mientras tanto pedirle a Eduardito con Pili, Maxi con Yesenia, Claudito con Patti, que nos puedan ayudar, Vivi con Emma, que nos puedan ayudar mientras reflexionamos nuestro corazón. Nuestros hermanos van a ir, pueden tomar las bandejas y repartir, hermanos, y vamos a repartir el pan y el vino, y en cada uno de nosotros, en su lugar donde está, que pueda meditar ahí en lo profundo de su corazón qué cosas se requieren ser aclaradas antes de comer del pan y del vino. Amén. Gracias, hijita. Tu sangre, tu preciosa sangre, por mí derramaste, lo hiciste por amor. Oh, tu sangre, tu preciosa sangre, más que suficiente, mi culpa llevó. Oh, tu sangre, tu preciosa sangre, por mí derramaste, lo hiciste por amor. Oh, tu sangre, tu preciosa sangre, más que suficiente, mi culpa llevó. Y es suficiente, es permanente, no se compara, tu sangre es preciosa. Es suficiente, es permanente, no se compara, tu sangre es preciosa. Es suficiente, es permanente, no se compara, tu sangre es preciosa. Es suficiente, es permanente, no se compara, tu sangre es preciosa. Es suficiente, es permanente, no se compara, tu
Tu sangre es preciosa, es suficiente, es permanente, no se compara. Tu sangre es preciosa. Oh, tu sangre es preciosa, Cristo. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Gracias por la sangre, tu preciosa sangre, por mí derramaste, lo hiciste por amor. Oh, tu sangre, tu preciosa sangre, más que suficiente, mi culpa llevó. Sí, Señor, nosotros queremos abrir este mes de noviembre y caminar en él, Señor, en esa bendición que no trae tristeza, esa bendición que llega de manera oportuna, esa bendición, Señor, que abre los cielos sobre nosotros y nos bendice. Pero para abrir este mes de noviembre debemos venir a la mesa primero, examinar nuestro corazón, examinar nuestra vida. Y si hemos pecado contra ti, Señor, tener esta actitud, Señor, profunda, genuina de arrepentimiento, Señor, de comprometernos contigo, de no volver a hacerlo, Señor. Señor, nosotros en esta mañana queremos, al venir a la mesa, presentarte nuestras vidas, Señor. Sí, Señor, y juntos te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, perdona nuestras faltas, nuestras equivocaciones. Perdónanos, Señor, porque sabiendo hacer lo bueno, muchas veces, Señor, hacemos lo malo, lo incorrecto. Que no es tan solo, Señor, equivocarnos o pecar, sino que dañamos tu corazón. Perdónanos por eso, Señor, porque dañamos tu corazón con nuestras actitudes, Señor. En esta mañana, Señor Jesucristo, que estamos tomando la cena juntos, la comunión como hermanos, te pedimos que nos perdones y que nos hagan más parecido a ti cada día. Espíritu Santo, forma en nosotros, en nuestro corazón a Cristo, que realmente esto que cantamos sea una verdad, que en ti somos más que suficientes, Señor, en todo. Recibimos tu perdón esta mañana, Señor, y de verdad, Señor, juntos queremos decirte gracias, Señor. Queremos tomar la cena y decirte, Señor, gracias porque lo hiciste por nosotros. Gracias porque lo hiciste por mí. Gracias, Señor, gracias. Sí, Señor, nosotros recibimos tu perdón esta mañana, Señor. Recibimos ese perdón que viene de tu corazón a nuestra vida, para darnos vida, para volver a levantarnos, Señor. Señor, recibimos de ti ese perdón, Señor, que sobrepasa toda comprensión y todo conocimiento, Señor. Y en esto, Señor, nosotros cancelamos toda obra del maligno en contra de nuestras vidas. Todo sentimiento de culpa, Señor, toda aquella situación que trae tristeza a nuestro corazón. Recibimos tu perdón, recibimos tu aceptación, recibimos tu amor, Señor. Y creemos con absoluta convicción que entramos a este nuevo mes de este año, Señor, en el ocaso de este año, bajo esa bendición que viene de ti, Señor, que es buena, que es agradable, que es perfecta, que es oportuna, que es indispensable, Señor. Señor, gracias porque sin duda alguna eres tú, tu amor y tu bondad, Dios nuestro,
quien transforma nuestro caminar. Eres tú en tu misericordia la que nos sostiene, Señor, cada día. Así que recibimos ese perdón, recibimos ese abrazo como cuando el hijo pródigo se encontró con su padre. Señor, gracias porque pones tus dedos en nuestros labios y nos hablas a nuestro corazón, que estábamos perdidos, pero que hemos sido encontrados, Señor. Que andábamos equivocados, pero que hoy día hemos reencontrado nuestro camino contigo, Señor. Gracias porque cada mañana renuevas tu misericordia, Señor. Te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien en esta sala que le falte el pan o el vino, que no lo tenga? ¿Alguien no tiene pan o vino? Que levante la mano, por favor, para poder acudir donde tú estás. Todos tenemos pan. Allá la Sandrita no tiene pan ni vino. ¿Alguien que puede ir para allá? Allá en el otro extremo, al lado de la... Amén. Vamos a tomar la cena. Nosotros en el último tiempo hemos entendido de parte del Señor que la cena va más allá de nuestra comprensión. De hecho, la reunión de la tarde la cambiamos por una reunión que se llama Sentados en la Mesa, donde meditamos algo, compartimos en mesas y luego comemos del pan y bebemos del vino. Porque creo que hoy día la revelación del pan como el cuerpo de Jesús, que fue inmolado por nosotros, que fue maltratado por nosotros, es suficiente. No hay mayor castigo que el que infringieron sobre Jesús. Así que debemos cuidar nuestro corazón de no querer sentirnos castigados por algo malo que hicimos, porque ya alguien pagó por nuestras faltas. Así que el pan es suficiente. Y también la sangre es suficiente. Y hay suficiente sangre que nos limpia cada día de nuestros pecados, que quita nuestros pecados. Todos los días de nuestra vida hay una renovación del amor de Dios. Nuevamente la sangre de Jesús derramada en aquella cruz vuelve a ser ese regalo de Dios para nuestro levantarnos cada mañana, libres de culpa, libres de condenación, libres de maltrato. Entonces, al venir a la mesa, estamos dándole gracias al Padre por el pan, cuerpo de Jesús, el vino, la sangre de Jesús. Amén. La palabra dice que aquella noche en que Jesús fue traicionado, tomó pan como el que tú tienes en tu mano. Dice que lo partió, dio las gracias y les dijo a sus discípulos: este pan es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Y si Él no hubiese sido el Cordero de Dios, nosotros no estaríamos en esta sala. Su cuerpo partido, molido, maltratado por nosotros. Una ofrenda, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Quiero orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por el pan que podemos palpar con nuestras manos. Gracias, Señor. Que realmente, Señor, podamos no tan solo esta mañana comerlo, sino disfrutar de tu presencia a través de esto, Señor. Disfrutar de tu perdón, disfrutar, Señor, de la sanidad que tú traes a nosotros, Señor. Honramos tu presencia en este lugar. La celebramos, Señor, y te damos gracias por lo que hiciste por nosotros en esa cruz. Gracias, Señor. Así que tomamos el pan. Gracias por este pan, símbolo de tu cuerpo, Jesús. Suficiente sacrificio por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Comamos el pan, familia. La palabra dice que después de haber cenado, tomó la copa como la que tú tienes en tu mano y dijo: este vino es mi sangre, que por ustedes es derramada
Sangre de un nuevo pacto, de una nueva alianza, de un nuevo tiempo, de una nueva oportunidad, de un nuevo amanecer, de un nuevo día, de una nueva esperanza sobre nosotros. Oramos por los que están enfermos en esta casa. Oramos por aquellos que están en cama, que están en el hospital y que son parte de nuestra casa. Que este vino que hoy bebemos también traiga esa sanidad sobre sus cuerpos. Señor, gracias. Y Señor, al tomar este vino declaramos, Señor, juntos que las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Declaramos, Señor, como tú lo dijiste cuando levantaste la copa. Tú le dijiste a tus discípulos, Señor, y también nos dices a nosotros que también somos tus discípulos. Tú dijiste, esta es la sangre de un nuevo pacto. Señor, gracias por ese nuevo pacto. Espíritu Santo, enséñanos lo que significa en lo profundo en nuestros corazones, para que vivamos cada día, Señor, sabiendo que tú lo hiciste, Señor, y que siempre hay sangre para nosotros que perdona, que limpia, que lava, que restaura. Gracias te damos, Señor, por esa sangre que derramaste por cada uno de nosotros en la cruz. Gracias, Señor. Así que después de haber sonado, tomó la copa y dijo: este vino es mi sangre que por ustedes es derramada. Sangre de un nuevo pacto, de una nueva alianza. Padre, gracias por el pan, gracias por el vino. El vino siempre es suficiente para nosotros. Lo bebemos con alegría, lo bebemos con gozo y con esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bebamos el vino, familia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Y haga usted, Señor, su voluntad, como está sucediendo en el cielo en este momento, que sucede aquí en la tierra también. Y el pan nuestro de cada día, el pan de la palabra, el pan de la salud física, el pan de la salud financiera, el pan, Señor, que provee para nosotros. Dánoslo hoy, Señor. Y Señor, oramos pidiendo que perdonen nuestras faltas, nuestros errores, como lo hemos hecho. Así como nosotros extendemos perdón sobre quienes nos ofenden. Y oramos, Señor, esta mañana: no nos dejes caer en tentación. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Más te pedimos, Señor, que nos libres del mal. Porque tuyo es el reino, Señor, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El pueblo dijo amén y amén. Amén. Demos un aplauso al Señor. Tenemos unos minutitos antes de retomar la reunión para que puedan saludar a los que no conocen. Acérquese a saludar a alguien que no conoce. Por favor. ¿Qué número? El 14 parece. ¿Eres el 14? Ah, ya. Que lo escucho como bajito acá. Sí, está bajito. Robert, nos pusimos de acuerdo. ¿Cuál llegaron? No, ese es el nuevo internet. La antena. ¿Para? La cambiaron por la otra. Recuerda una que tenía tres antenas. La cambiaron por esa. El Fenix Stick. ¿Lo trajo, hermano? Pensaba que ya no había. Ya. Ay, Señor. ¿Quién es el 11? Igual que delante.
Bien, familia, vamos a partir ahora, así que te invito a tomar tu ubicación, tomar asiento. Bueno, en realidad nos vamos a poner de pie, así que vamos a ponernos de pie, familia, para adorar al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que estuvo muerto pero resucitó. ¡Amén! ¡Aleluya! Y que así como Él resucitó, también nosotros resucitamos a una nueva vida con Él. Y un día también dice la palabra que nuestros cuerpos también, un día después de morir, resucitarán. Estaremos con el Señor para siempre. Amén. 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 Así que, Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia. Te queremos levantar esta mañana y decir que te amamos con todo el corazón y que eres nuestro Señor, nuestro Rey, que te celebramos. Amén. Esta mañana. Celebramos a nuestro Rey Jesús. Celebramos al Señor de toda la creación. Te levantamos esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a adorar. Hasta que Él venga sonará la melodía del clamor de tu iglesia. Jesús regresa. Hasta que Él venga subirá la adoración de los que anhelan tu belleza. Jesús regresa. Y mientras te esperamos, el fuego no se apagará. El fuego no se apagará. Ábranse las puertas, que el Rey de Gloria viene ya. Y todo ojo lo verá. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe tu nombre, alabe tu nombre. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe tu nombre, alabe tu nombre. Melodía del clamor de tu iglesia. Jesús regresa. Hasta que Él venga subirá la adoración de los que anhelan tu belleza. Jesús regresa. Mientras te esperamos, el fuego no se apagará. El fuego no se apagará. Ábranse las puertas, que el Rey de Gloria viene ya. Y todo ojo lo verá. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe tu nombre, alabe tu nombre. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe tu nombre, alabe tu nombre. Santo y digno es el Cordero
las palmas. tu nombre. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda Generación. generación tras generación, alaben tu nombre, alaben tu nombre. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, generación tras generación, alaben tu nombre, alaben tu nombre. Toda lengua y Toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe tu nombre, alabe tu nombre. santo y No es el Cordero que murió y resucitó, santo y vivo es el Cordero que murió. aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor esta mañana. Celebramos tu nombre. Celebramos tu nombre. Celebramos tu nombre esta mañana, Señor. Gracias porque tú venciste la muerte. Señor, y queremos celebrar y danzar esta mañana, así como lo hacía David. Ahora sí. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá el que guarda mi alma, por siempre me defenderá. No se cansará el que guarda mi alma, de día y de noche, desde ahora y para siempre. Amén. Haré así como David, me reiré del gigante que venga contra mí. Mi alabanza será mi arma cuando levanto mis manos. Él gana mis batallas, como David escribió este salmo. Ahora lo tomo y lo vuelvo mi canto. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, Amén. que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá El que guarda mi alma por siempre me defenderá, no se cansará. El que guarda mi alma de día y de noche, desde ahora y para siempre. Haré así como David, me reiré del gigante que venga contra mí. Mi alabanza será mi arma cuando levanto mis manos. Él gana mis batallas, como David escribió este salmo. Ahora lo tomo y lo vuelvo mi canto. Celebramos, Señor, tú vences nuestras batallas. Mientras te alabo, Él pelea mis batallas. Te alabo, Él Pelea mis batallas, mientras te alabo, Él pelea mis batallas. No es con mis fuerzas que yo venceré, es con su espíritu que tiene el poder. mientras te alabo, Él pelea mis batallas. Mientras te alabo, Él pelea mis batallas. No es con mis fuerzas que yo venceré, es por su espíritu que tiene Mientras yo alabo, poder. Mientras te alabo, Él pelea mis batallas. Mientras te alabo, Él pelea mis batallas.
No es con mis fuerzas que yo venceré, es con su espíritu que tiene poder. Celebramos su nombre. Tú eres grande. Jehová es varón de guerra. Tú peleas nuestras batallas. Oh, tú vences los gigantes. Te alabamos, te alabamos. Haré así como David, me reiré del gigante que venga contra mí. Mi alabanza será mi arma. Cuando levanto mis manos, Él gana mis batallas. Como David escribió este salmo, ahora lo tomo y lo vuelvo mi canto. Como David escribió este salmo, ahora lo tomo y lo vuelvo mi canto. Dale un aplauso fuerte al Señor esta mañana. Oh Señor, celebramos tu victoria. Celebramos tu victoria, Señor. Tú peleas nuestras batallas. Tú peleas nuestras batallas, Señor. Ven, Dios. Cuando yo veo batallas, ves la victoria. Cuando yo veo montañas, no las puedes mover. Al caminar por la sombra, tu amor me envuelve. Ya no tengo miedo, pues seguro estoy en ti. Cuando peleé de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es todo temor. Rindo a tus pies y en la noche diré: oh Dios, la batalla tuya es. Si tú estás conmigo, ¿quién está en mi contra? Jesús, no hay nada imposible para ti. Cuando yo veo cenizas, tú ves belleza. Cuando yo veo una cruz, Dios, tú ves resurrección. Cuando peleé de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es todo temor. Hoy rindo a tus pies y en la noche diré: oh Dios, la batalla tuya es. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas.
tus pies y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Cuando pelee de rodillas lo haré, mis manos alzaré, oh Dios, la batalla tuya es. Todo temor hoy rindo a tus pies y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Oh Dios, la batalla tuya es. La batalla es tuya, Señor. La batalla es tuya. Tú vas abriendo camino. Tú vas abriendo camino, Señor, para tus hijos, para tu pueblo. Oh Señor, tu palabra dice que Jehová es varón de guerra. Tú peleas las batallas por tus hijos, Señor. Aun cuando podemos sentirnos de repente solos, Señor, pero no estamos solos, Señor. Tú estás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infunden aliento, Señor, en cada etapa. Amén. Tú estás formando el carácter de tu Hijo, Señor. Nos aferramos a ti esta mañana. Nos aferramos a ti esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos aferramos a ti esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos aferramos a ti, Señor. Nos aferramos a ti, Señor. Qué día tan hermoso será. Qué día tan hermoso será. El día que te vea llegar en un caballo blanco vendrá el Hijo del Hombre, el Rey de gloria. Qué día tan hermoso será el día que te vea llegar en un caballo blanco vendrá el Hijo del Hombre, el Rey de gloria. Se abren los cielos, sus hijos declaran que entre el Rey, la tierra proclama. No hay nadie más digno que entre el Rey. La cosecha lista está, lámparas encendidas están. Él viene con justicia y verdad, el Hijo del Hombre, el Rey de gloria. La cosecha lista está. La cosecha lista está. Oh, lámparas encendidas están. Él viene con justicia y verdad, el Hijo del Hombre, el Rey de gloria, el Hijo del Hombre, el Rey de gloria. Se abren los cielos, sus hijos declaran que entre el Rey, la tierra proclama. No hay nadie más digno
sus hijos declaran que entre el rey, la tierra proclama, no hay nadie más digno que entre el rey, el único rey de toda la creación, el único rey soberano de todo lo creado, el rey de reyes, el que tiene ojos de fuego y su voz es como el mar, el que está sentado en su trono, digno y santo siempre será, presentado como un cordero, ahora ruge como un león, pronto viene por su iglesia, digno y santo siempre será, el que tiene ojos de fuego y su voz es como el mar, el que está sentado en su trono, digno y santo siempre será, presentado como un cordero, ahora ruge como un león, pronto viene por su iglesia, digno y santo siempre será, digno y santo siempre será, digno de gloria, digno de toda nuestra adoración. Se abren los cielos, sus hijos declaran que entre el rey, la tierra proclama, no hay nadie más digno que entre el rey, se abren los cielos, sus hijos declaran que entre el rey, la tierra proclama, no hay nadie más digno que entre el rey, el que tiene ojos de fuego y su voz es como, vamos iglesia, el que está sentado en su trono, digno y santo siempre será, presentado como un cordero, ahora ruge como un león, pronto viene por su iglesia, digno y santo siempre será, el que tiene ojos de fuego y su voz es como león, el que está sentado en su trono, digno y santo siempre será, presentado como un cordero, ahora ruge como un león, y que ruja el león, que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús, que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús, que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús, que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Sí, Señor Jesús, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Anhelamos, Señor Jesús, que tú vengas como un caballo blanco, Señor, sobre nosotros.
más tenemos claro, Señor Jesús, que hoy día tenemos el pan de Cristo acá mismo, Señor. Acá tenemos todo el cielo, la tierra. Dice tu palabra, el nombre del Señor es bendito desde la eternidad hasta la eternidad, porque la sabiduría y el poder pertenecen a Él. Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y concede inteligencia a los entendidos. Él revela las cosas profundas y secretas y conoce lo que hay en las tinieblas y la luz está en Él. Después dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y poder y ahora me has dado a conocer lo que pedíamos a ti, pues el asunto del rey me has dado a conocer. Y nosotros sabemos, Señor Jesús, que todos nosotros hemos abierto nuestros ojos de entendimiento. Todos nosotros se nos ha abierto los ojos de entendimiento mediante tu Espíritu Santo. Había un secreto oculto por siglos y edades. Había algo escondido que los sabios y los entendidos no pudieron ver, los fariseos no pudieron ver, y era la riqueza del Hijo de Dios siendo hombre, caminando entre nosotros, y esa riqueza de hombre ha derramado su sangre por nosotros. Y hoy día podemos cantar, levantar nuestras manos porque somos gratos a tu presencia, somos amados a tu presencia, porque el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y hoy día nosotros levantamos nuestras manos, Señor, sabiendo que somos embajadores del reino de los cielos, y es el poder del siglo venidero que se derrama en esta mañana sobre nosotros. Sí, Señor Jesús, nosotros te adoramos, te exaltamos, Rey de reyes y Señor de señores. No hay nadie como tú en toda la tierra. Eres el único Rey vivo y verdadero, Señor, y queremos cantarte y alabarte con todo el corazón. El que tiene ojos de fuego y su voz es como el mar, el que está sentado en su trono, digno y santo siempre Él será, presentado como un cordero, ahora ruge como un león, pronto viene por su iglesia, digno y santo siempre Él será. El que tiene ojos de fuego y su voz es como el mar, el que está sentado en su trono, digno y santo siempre Él será, presentado como un cordero, sí, Señor Jesús, ahora ruge como un león, ruge por nosotros, pronto viene por su iglesia, digno y santo siempre Él será. Sí, Señor, te adoramos, te exaltamos esta mañana, Rey de reyes y Señor de señores. Digno y santo siempre Él será. Oh. Se abren los cielos. Se abren los cielos. Sus hijos declaran que entre el rey. Venga a nosotros tu reino, Señor Jesús. Que entre el rey la tierra proclama, no hay nadie más digno. Que entre el rey, que entre el rey, se abren los cielos, sus hijos declaran que entre el rey, que entre el rey, la tierra proclama, no hay nadie más digno. Que entre el rey, que entre el rey. Sí, Señor Jesús, venga a nosotros tu reino y todo lo que pasa en los cielos, pasa aquí en medio de nosotros, Señor. Nosotros recibimos esta mañana sanidad, recibimos restauración, Señor Jesús, recibimos reconciliación, porque tú estás en medio de nosotros, tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Sí, Señor Jesús, gracias te damos por tu amor, gracias te damos, Señor Jesús, porque esta es una invitación para ser levantados, para ser restaurados, pero también para entronarte en alto y decirte que tú eres el único Rey de nuestra vida. Eres Jesús, el Kyrio de nuestro corazón. Gracias te damos por este tiempo de adoración.
Gracias te damos por este tiempo lindo contigo. Más también te damos gracias porque hoy día hemos celebrado la cena de Jesús y todas las cosas han sido nuevas. Somos una nueva criatura. Gracias, Señor Jesús, por tu amor sobre nosotros. Esta es una conmemoración y celebración que tú has vencido la muerte. Así que, Padre, vamos a adorarte y vamos a levantar nuestras manos, Señor, y vamos a aplaudirte, porque tú eres digno de gloria, de honra y honor. No hay nadie como tú, amado, en toda la tierra. Gracias por tu sangre, gracias por tu sangre. Gracias por este nuevo pacto que has derramado sobre nosotros. Somos tus hijos amados, tú nos cubres con tus brazos. Aleluya, Señor Jesús, te bendecimos. Amén, aleluya. Aleluya, amén. Familia, puede tomar asiento. Estamos contentos. Estamos en victoria. La palabra dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y somos una iglesia victoriosa. Amén. Porque nuestro Rey es victorioso. Amén. Me gustaría hacer una pregunta. Si has venido por primera vez, te pedimos por favor que puedas ponerte de pie. Amén. Que el Señor te bendiga. Mantente de pie. Amén. Que el Señor le bendiga. Que el Señor te bendiga. Que el Señor le bendiga. Manténganse de pie. Que Dios les bendiga. Bienvenidas. Bienvenidas. Bienvenidos. Amén, familia. Amén. Pueden tomar asiento. Arriba en la galería también, por favor, si pueden mantenerse de pie, van a subir a entregarle un folleto de nuestra casa. Son bienvenidos, bienvenidos, que el Señor les bendiga. Amén, amén. Al término de la reunión le vamos a tomar los datos y le vamos a dar un rico café o chocolate gratis como prueba de la bienvenida de esta casa. Somos una familia compasiva que imita a Jesús. Y en esa dinámica nos amamos, nos abrazamos, crecemos juntos. Así que han llegado a un buen lugar. Que el Señor les bendiga y que sean bienvenidos. Así que un aplauso al Señor por la vida de las personas que han venido. Gracias, Señor Jesús, por sus vidas. Amén. Pueden tomar asiento. Amén, familia. Vamos a ir a los avisos. Así que le quiero pedir al equipo multimedia, por favor, si puede proyectarlos. Hola, querida familia, ¿cómo están? Somos Danilo y Lena y estos son los anuncios de esta semana. De lunes a viernes nuestra casa de adoración está abierta con adoración e intercesión desde las 9:30 a 11:30 de la mañana. Los martes las mujeres se reúnen vía Zoom a partir de las 7 de la mañana y a las 10:30 hasta las 11 de la noche tenemos un tiempo específico de oración por Puerto Montt. Miércoles comienza nuestro tiempo de equipamiento con Cindy y Steve Nicholson. Será a las 11 de la mañana y a las 19:30 horas. El jueves tenemos plenaria solo a las 11 de la mañana. El viernes a las 11 de la mañana y por la tarde a las 19:30 tenemos reunión de matrimonios. Y el sábado a las 11 de la mañana tendremos reunión de varones. Y por la tarde a las 16 horas tendremos reunión de mujeres. El domingo finalizamos con ambas reuniones a las 10:30 de la mañana y a las 18 horas. Querida familia, contarles que en nuestro centro médico dental atendemos a todos y tenemos horas disponibles para ti en podología, medicina general, neurocirugía, fonoaudiología, pediatría, psicología y también prestaciones dentales adultos y de niños, prótesis dentales, todo a un valor adecuado y de gran calidad, con el principal enfoque de reflejar el amor de Jesús en cada atención. Te animamos a seguir aportando domingo a domingo un alimento no perecible al stand de Dadores de Amor. Gracias a tu generosidad, semana a semana podremos extender una mano a las familias que están atravesando momentos difíciles y mostrarles el amor de Dios a través de una forma práctica y concreta. Si eres nuevo en nuestra familia de Iglesia Viña Puerto Montt, te invitamos a Primer Paso. Se realiza cada día domingo a las 9:30 de la mañana, exceptuando el primer domingo del mes. Te esperamos. Para mayor información, el WhatsApp está en el banner. También te queremos invitar a Segundo Paso. En esta charla, lo que hacemos es fundamentalmente enseñarte los principios básicos de la fe cristiana, además, poder resolver tus consultas. Así que te esperamos. Recuerda, familia, que por la tarde a las 18 horas tendremos sentados a la mesa, un tiempo de comunión, reflexionando alrededor de la mesa y compartiendo el tiempo íntimo de Santa Cena. No te lo pierdas. Familia, estamos en un año de avivamiento con entendimiento, donde la intercesión trae transformación. Bendiciones, familia. Chao. Bendiciones.
Hola querida familia, ¿cómo están? Somos Danilo y Lena y estos son los anuncios de esta semana. De lunes a viernes nuestra casa de adoración está abierta con adoración e intercesión desde las 9:30 a 11:30 de la mañana. Los martes las mujeres se reúnen vía Zoom a partir de las 7 de la mañana y a las 10:30 hasta las 11 de la noche tenemos un tiempo específico de oración por Puerto Montt. Miércoles comienza nuestro tiempo de equipamiento con Cindy y Steve Nicholson. Será a las 11 de la mañana y a las 19:30 horas. El jueves tenemos plenaria solo a las 11 de la mañana. El viernes a las 11 de la mañana y por la tarde a las 19:30 tenemos reunión de matrimonios. Y el sábado a las 11 de la mañana tendremos reunión de varones. Y por la tarde a las 16 horas tendremos reunión de mujeres. El domingo finalizamos con ambas reuniones a las 10:30 de la mañana y a las 18 horas. Querida familia, contarles que en nuestro centro médico dental atendemos a todos y tenemos horas disponibles para ti en podología, medicina general. Yo quiero reforzar algunos avisos. Nosotros avisamos con harto tiempo la visita inicialmente era de Rich Nathan, que es un pastor en los Estados Unidos con un ministerio importante. Y después con el tiempo cambiamos a la visita de Steve Nicholson, quien va a estar con nosotros la próxima semana. Él llega el día de mañana, como a las 4 de la tarde más o menos. Y Steve es un hombre que tiene sus buenos años, no sé si anda cerca de los 80 por ahí, pero un hombre clave en el movimiento de la viña en el mundo entero. Un hombre muy reconocido, muy sabio, muy usado por Dios. Y él va a estar con nosotros toda esta semana que comienza hoy, ¿verdad? Hoy día es el primer día de la semana. Entonces, yo quiero animar a la iglesia. Van a haber actividades los días miércoles, jueves y viernes a las 11 de la mañana, una sola plenaria. Y en la tarde, el miércoles, nuestra reunión habitual de las 7:30, el viernes a las 7:30. Y el viernes y sábado vamos a hacer algo diferente. Van a partir los matrimonios en una masiva de matrimonios el día viernes a las 7:30 de la tarde. Pueden venir matrimonios, novios, parejas que están en vías de regularizar su situación delante del Señor. Así que va a ser una muy buena instancia. Va a estar enseñando Steve con su esposa Cindy. Y el día sábado en la mañana vamos a tener una masiva de varones. Pero vamos a hablar de varones desde el punto de vista generacional, porque la idea es que puedan venir desde los adolescentes, hasta los años dorados, todo en el segmento de hombres. Va a ser desde las 10 de la mañana, tenemos que armar un desayuno ahí para todos los que podamos venir. Y a las 11 Steve va a estar enseñando para los hombres. Va a hablar sobre la hombría desde la perspectiva generacional. Y cómo desde una perspectiva generacional tú y yo somos claves en el plan de Dios para la vida de los hombres. Amén. Y obviamente al haber jóvenes como adolescentes, va a ser un lindo tiempo porque a veces ellos necesitan ver un buen modelo de hombría. Y creo que aquí hay varios hombres que aman a Dios con todo el corazón, que no van a tener ningún problema en servirles a los menores. Amén. Los mayores sirven a los menores. Y en la tarde las mujeres van a ser famosas con Cindy. Van a arrasar como lo hacen cada vez que se reúnen en las masivas de mujeres. Así que va a estar eso a partir de las 4 de la tarde, va a ser buenísimo. Y el domingo nuestras dos reuniones de las 10:30 de la mañana y las 6 de la tarde. Hoy una reunión un poco más larga, porque partimos a las 10 celebrando la cena y retomamos nuestra reunión habitual a las 10:30, pero el próximo domingo ya entramos en nuestra normalidad. Lo otro que quiero mencionar es que nosotros estamos tomando un desafío de fe importante. Lo hemos dicho ya varias oportunidades y mostramos la foto de la propiedad que estamos comprando. Logramos resolver un pequeño impasse que se generó fruto de que necesitábamos tener un acta de directorio para que validara la compra de la propiedad que vamos a tener un poco más allá, a unos 80, 100 metros más hacia allá, ¿no es cierto? Y creo que vamos a firmar escritura la semana si no es a fines de la próxima semana, será los primeros días de la semana siguiente. Pero esto es un desafío de fe para todos. Y yo algo mencioné el domingo pasado.
no se trata de cosas que se resuelvan mañana. Este es un proyecto de largo plazo. Nosotros estamos pensando generacionalmente. Estamos proyectándonos en tener un colegio cristiano. Estamos proyectándonos en tener una universidad cristiana a largo plazo. Entonces, cuando uno puede traer una ofrenda, en este caso tiene que mirarlo de una manera generacional. Amén. Está por ahí la foto de la ofrenda, por favor, que yo le cambié el nombre, le puse una ofrenda excepcional. Por ahí debe estar ahí está, ofrenda excepcional. Y puse excepcional porque es una excepción. Ya, esta es una excepción. Siempre te pedimos 2 ofrendas importantes en el año, que el primer domingo de cada año y el primer domingo del segundo semestre de cada año, es decir, el primer domingo de enero y el primer domingo de julio. Pero esto es una excepción, porque estamos comprando esta propiedad que son 6 hectáreas y que hay una promesa de compra por 2 hectáreas más, que finalmente van a ser 8 hectáreas. Y aquí queremos desarrollar este complejo compasivo. Ayer nos dieron un reconocimiento, el día viernes, de la Iglesia Evangélica de la ciudad a nuestra función compasiva como iglesia. Nos entregaron un pequeño reconocimiento por las más de 20.000 personas que hemos atendido en el centro médico, la educación para adultos, la educación para niños, lo que hacemos en materia de repartir canastas de alimentos, el trabajo que tenemos con varios ministerios que son compasivos. Así que los hermanos, los pastores estimaron que era justo hacer un reconocimiento y nos lo entregaron ayer, estábamos con mi esposa. Pero eso es fruto que un día nosotros llegamos acá y concebimos un sueño en nuestro corazón, hace 25 años atrás. Hace 25 años atrás, como lo he dicho muchas veces, aquí no había nada, esta era una parcela, una ladera, y con el tiempo Dios nos permitió construir, tener salas de clase, etcétera, y todo lo que a sus ojos están a la vista, como también construimos el hogar de niños, que está un poco más allá, 2 parcelas más allá, que son parte de nuestra propiedad, pero todo fue un sueño. Entonces hoy día estamos soñando con un colegio formal, prebásica, básica y media. Estamos soñando con un centro de formación técnica, estamos soñando con una universidad cristiana en el sur de Chile. Estamos soñando con un centro médico que yo elijo pensar en un hospital clínico para la gloria de Dios. Estamos soñando, son sueños, pero son sueños a partir de la confianza que tenemos en las promesas que Dios nos ha dado. Entonces, familia, yo quiero animarte a esta ofrenda excepcional y no tiene que ser una carga, por favor. No debe ser una carga. Ven ese día, trae una ofrenda que hayas orado en tu corazón, porque eso nos va a ayudar a pagar el pie de esta compra. Nos faltan alrededor de 9 millones de pesos, más o menos 7, 8 millones por ahí. Y vamos a firmar seguramente durante la próxima semana. Entonces, simplemente quiero animarte a esto, ¿ya? Pero es una ofrenda excepcional, que sale de la regla, sale de la norma, que no lo hacemos nunca. Primera vez que hacemos una ofrenda excepcional para esto, para este proyecto. Entonces quiero reforzar eso como algo importante. Y lo último, decirles que la visita de Steve tiene un sabor muy grato para nosotros con mi esposa. Y no puedo entrar en detalle porque son cosas que pasaron hace muchos años en la historia del movimiento de Iglesia en la Viña. Nosotros tomamos una decisión con Verónica en un momento, hace muchos años atrás, de hacer un acto de justicia. Estábamos observando algo que no era bueno, que no era sano, que no agregaba valor al movimiento en Chile. Y yo levanté la voz fuera de nuestro país por una situación y fue un acto de justicia. Y en ese acto de justicia nosotros apreciamos que Dios nos bendijo. Dios nos bendijo. Y la visita del domingo pasado de Douglas confirmó eso, por todo lo que él vio en medio de nosotros. Y Steve, que fue el hombre clave para resolver este conflicto que se generó hace muchos años, va a estar acá con nosotros. Y él va a ver lo que Dios nos ha dado.
Y no se trata de levantar una bandera de victoria, simplemente fue un acto de justicia. Entonces, para mí en lo personal tiene una connotación muy, muy grande, porque guardamos silencio por muchos años, muchas cosas. Elegimos guardar silencio, poner la otra mejilla, dar también la capa y bendecir y orar por aquellos que en algún momento no compartieron con nosotros esa decisión. Entonces, quiero animar a la iglesia. Este es un hombre sabio, un hombre muy prudente. Va a ser lindo el tiempo que podamos vivir con él. Así que prográmate, como lo avisamos hace mucho tiempo, tómate esta semana, habla con tu jefe. Oye, tengo una hilacha acá. Estoy medio hilachento. Entonces, eso quería decir. Amén. Vamos a levantar las ofrendas. Puedes ponerte de pie, por favor. Hace un momento atrás leímos la palabra en el Salmo 128 y leímos esto: dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como plantas de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. El Señor ha sido bueno con nosotros. Una misericordia renovada cada mañana sobre nuestras vidas. Una mirada del cielo sobre nosotros todos los días de nuestra vida. Una extensión de su gracia que ha llegado oportunamente en el momento cuando más lo necesitábamos. El Señor ha sido bueno con nosotros. El Señor bendice nuestros caminos. Cuando traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, estamos caminando los caminos del Señor, en lo que Él dejó como una herramienta para sostener su obra. Todo lo que hemos tenido en estos 25 años ha sido diezmos y ofrendas. No tenemos un financista acá, no tenemos un banco, tenemos simplemente la absoluta convicción que Dios va con nosotros en este caminar aquí en la tierra. Así que quiero animarte que tomes tu ofrenda, tomes tus diezmos. Señor, nosotros te damos gracias, porque hasta este día tú nos has ayudado, Señor. Nos has bendecido como nunca imaginamos. Nunca imaginamos estar acá, nunca imaginamos tener lo que tú nos has dado, nunca imaginamos hacer lo que estamos haciendo, no lo imaginamos. Pero eran parte de tus sueños, de tus planes para con nosotros. Te doy gracias por esta casa generosa, esta iglesia comprometida con los más pobres, esta iglesia que tiene en su corazón esa compasión por la gente y esa tremenda pasión por ti, Señor. Señor, nosotros queremos levantar nuestras ofrendas y nuestros diezmos y traerlos con gratitud delante de ti, porque es una manera de expresarte nuestro amor y nuestra gratitud, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahí están las formas de poder ofrendar con tarjeta o el código QR en efectivo, como tú quieras hacerlo. Yo voy a recibir los diezmos esta mañana acá. No queremos vivir un reino sin poder ver al Rey eterno. Nada está completo hasta que Cristo vuelva. Lo veremos en gloria, descendiendo en las nubes
consejero admirable, por siempre el Mesías ungido, que vuelve mientras más contemplamos, mucho más lo amamos, vivir en su morada, estando en las alturas. Nuestra prioridad es Él, la meta es Él, Jesús, por siempre Él es. Nuestro caminar es Él, la promesa es Él, Jesús, por siempre Él es. No queremos vivir un reino sin poder ver al Rey eterno. Nada está completo hasta que Cristo vuelva. Lo veremos en gloria, descendiendo en las nubes, consejero admirable, por siempre el Mesías ungido, que vuelve mientras más contemplamos, mucho más lo amamos, vivir en su morada, estando en las alturas. Pongámonos de pie, vamos a adorar al Señor mientras damos. Y nuestra prioridad es Él, la meta es Él, Jesús, por siempre Él es. Nuestro caminar es Él, la promesa es Él, Jesús, por siempre Él es. Y nuestra prioridad es Él, la meta es Él, Jesús, por siempre Él es. Y nuestro caminar es Él, la promesa es Él, Jesús, por siempre Él es. Y no necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. A ti, Cristo, no necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. A ti, Cristo, y no necesitamos nada más que a Él, nada más que a Él, nada más que a Él. Solo a ti, y no necesitamos nada más Sí, que a Dios, Él, solo a ti, Señor. nada más que a Él, nada más que a Él. Sí, Señor, nosotros cuando cantamos este cántico estamos declarando con nuestros labios que tú eres suficiente, Señor. No necesitamos más que a ti, Señor. Y tú estás aquí en esta sala, en medio de nosotros. Y has sido para nosotros, Señor, una esperanza viva. Te agradecemos este tiempo para dar. Y oramos, Señor, para que tú seas glorificado en el corazón de cada persona, de cada familia, Señor, que delante de ti ha guardado sus diezmos, que los transfiere, que los trae de una u otra manera, Señor. Bendice esta casa desde el más pequeño al más grande.
desde el que está siendo gestado o gestada en el vientre de su mamá hasta el más anciano. Bendice esta casa del que más tiene hasta el que menos tiene, Señor. Bendice esta casa del que más conocimiento tiene en alguna materia hasta aquel que no conoce nada. Señor, bendice esta casa, porque delante de ti somos todos iguales, Señor. Y con cada uno de nosotros cruzaste tu camino para bendecirnos con toda bendición espiritual en ti, Jesús. Gracias por estas ofrendas y por estos diezmos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Demos un aplauso al Señor. Gracias. Pueden tomar asiento. Lindo tiempo para adorar. Quiero compartir la palabra esta mañana y anticipo que es difícil que terminemos toda la prédica hoy día, pero vamos a tratar de ser lo más fieles al encargo del Señor con nosotros. Esta es una enseñanza diferente respecto de otras enseñanzas, porque creo que nosotros debiéramos tener la sensibilidad para escuchar la voz de Dios, entender los tiempos que estamos viviendo y sobre todas las cosas comprender que Dios nos invitó a participar con Él en su reino. Entendemos que Dios nos invitó a participar con Él en su reino. Entonces, no somos un accidente, jamás lo hemos sido. Ni siquiera aquel que pudo haber nacido a través de algo violento. Todos los que estamos en esta sala, Dios nos trajo, Dios nos invita a participar con Él. No llegamos por voluntad propia. No es que yo me acerqué a Dios porque yo lo necesitaba, yo me acerqué a Dios porque Él puso en mi corazón el que yo lo necesitara a Él. Y uno tiene que ubicarse en el contexto de lo que Dios quiere hacer, por una parte. Por otra parte, entender los tiempos desde la perspectiva de lo que Dios nos está hablando. Estuvo con nosotros Douglas Erickson y su esposa. Él habló sobre el reino de Dios, sobre que somos vasijas de barro, que no se trata de nuestra capacidad, sino se trata de la capacidad de Dios en nosotros, que somos todos importantes con nuestros dones, que Dios nos entrena para ser enviados y que en la charla que hizo para los jóvenes el día sábado a las 5 de la tarde, hizo un recorrido magistral desde el Antiguo Testamento hasta la vida de Pablo y cómo lo centró finalmente en Timoteo. Y fue para mí genial porque, aunque no entiendo nada de inglés, me quedaba con la traducción, pero fue interesante porque después hizo un llamado y todos los jóvenes pasaban acá. Muchos jóvenes, más de 80, 90 jóvenes vinieron. Y los llamó a las naciones. Así que los que pasaban acá, yo les digo, tienen los días contados con nosotros acá en Puerto Montt, Chile. Amén o no amén. Eso es lo que enciende al Ale aquí. Eso. Ahí está su corazón misionero. Pero para muchos que piensan que salir del país va a ser muy bueno para ellos, lo mejor está para nosotros. Porque más vale dar que recibir, enviar que retener. Amén. Y conforme nuestra siembra será nuestra cosecha. Así que debemos tener la capacidad de ver nuestro andar diario como un plan integral. Están ocurriendo cosas sobrenaturales porque entendemos que Dios quiere bendecirnos cada día más. Y le voy a leer algo que lo va a sorprender. El miércoles en la tarde yo le transferí mis diezmos a Fernando Chaparro, que es un hombre que yo he aprendido a conocer, que fue muy importante en mi vida, justo en los tiempos que Steve estuvo mucho tiempo con nosotros en nuestra situación de la viña en Chile. Y él me acogió, nos hicimos amigos. Con el tiempo pasamos a ser familia, porque Robertito, nuestro hijo, se casó con la sobrina de Fernando, que es hija de Marco Chaparro, el pastor de Cristo de Única Esperanza en Viña del Mar. Pero yo asumí que él era un hombre que traía sobre mi vida autoridad,
respeto, honra, dignidad y varios aspectos más que inspiran mi vida en reconocer en Él a alguien que está sobre mí en autoridad. Entonces yo le transferí mis diezmos a Él. Y de repente Él nunca me llama, o sea, no es que no me llame nunca, me escribe mucho, pero nunca me llama después de dar mis diezmos, siempre me escribe algo y me llamó. Y me llamó la atención, así que yo estaba tirado en mi cama y para que no se escuchara la voz que como que estaba durmiendo, me puse de pie, empecé a hablar así telefónicamente. Hola Fernando, ¿cómo estás? No. Y Fernando me dice lo siguiente, Jairito me dice, Jairito, compré una cadena de radioemisoras. Ya. Y sabes, me dijo, dentro de las que compré, una está en Puerto Montt, me dijo. Así que te llamo para decirte que tienes radio en Puerto Montt, FM. La 102.5. La radio 102.5 es de las famosas radios ADN Radio de los 40 principales. Es la radio más escuchada en esta región. La 102.5. Y a partir de enero, él nos entrega la radio, como lo hizo la primera vez con la 98.9, que después se la compramos y la vendimos, y con lo que vendimos construimos. La persona más triste porque vendí la radio era mi esposa, porque le encantaba hacer radio. Pero Dios escuchó su oración, Dios escuchó su clamor, su llanto. Ahora entiendo por qué estaba rodeada tipo 2, 3 de la mañana a la orilla de mi cama orando, Señor, dame la radio, decía ella. Devuélveme la radio. Y Fernando escuchó la oración, el Señor escuchó la oración de Verónica y accedió a movernos en esta inversión que Él hizo. Vamos a funcionar desde las 12 de la noche a las 12 del día. Va a transmitir la radio Cristo, tu única esperanza de Santiago. Y desde las 12 del día hasta las 12 de la noche nosotros vamos a transmitir. Así fue cuando partimos con la 98.9. Así que tenemos la 102.5, Radio Pura Vida Digital en su transmisión del 102.5, Iglesia Tu Única Esperanza e Iglesia Cristiana de la Viña de Puerto Montt, una señal, una iglesia, una transformación. Ya tengo listo ya el banner. Una señal, una iglesia, una transformación. Ahora, yo quiero entender por qué estas cosas pasan. Yo quiero entender por qué Dios permite estas cosas. Porque lo último que yo había conversado muchos años, o no mucho, un tiempo atrás con Fernando, era que, aunque él es un hombre de radio, nadie conoce su historia. Nadie sabe que él arrendaba una radio toda la noche en Santiago. Por más de 20 años transmitió toda la noche en vivo, por más de 20 años en una radio en Santiago. Y muchos lo miran con envidia por todas las cosas que tiene, pero nadie conoce todo lo que él tuvo que vivir para tener lo que hoy día Dios le ha dado. Entonces yo quiero entender lo que Dios está haciendo. Yo pienso que el Señor está preparándonos para algo que es mayor. Yo tengo la absoluta convicción que Dios está haciendo algo que va más allá de nuestros tiempos. No creo que la compra de esta propiedad sea simplemente un tema de comprar una parcela que al final van a ser 8 hectáreas en total, lo que hemos hablado con Christian Grotusen. No creo que eso sea un accidente, no creo que haya sido una inspiración humana de parte de Christian de hablarnos y darnos todos los años que quisiéramos para pagar esa propiedad. Nosotros estamos firmando la escritura y vamos a comprar esa propiedad en 15 años. Si bien nos regateamos mucho el precio porque él quiso conservar sus precios comerciales que tiene con sus parcelas, pero nos dio todas las facilidades que queramos. Más de 15 años, me dijo. Entonces yo quiero entender lo que Dios está haciendo. Amén. Porque hace 25 años no teníamos esto. Hace 25 años no había lo que hoy día vemos. Dios debo comprender. Ahora, desde esa perspectiva, quiero tomar una palabra que enseñó Douglas cuando él habló sobre la cazuela. ¿Se acuerdan que habló de la cazuela? Que lleva papas, porotos, cebolla, ajo.
y que nosotros éramos parte de esa cazuela. No sé si las papas o los ajos, los cebollentos, no tengo idea quién éramos en esa cazuela, pero él habló de una cazuela. Y cuando habló de una cazuela, habló bajo la perspectiva de que el cuerpo de Cristo es diverso, que hay expresiones de reino de una manera y expresiones de reino de otra manera, y que ninguna es mejor que la otra. Amén. Y desde esa mirada, yo entendí de parte del Señor compartir esta palabra. La iglesia, una comunidad de creyentes diversos que viven en honra, respeto y dignidad. ¿Por qué quise graficarlo de esta manera? Porque primero somos una iglesia, número uno. Somos una comunidad de creyentes diversos, somos todos diversos, diferentes. Unos altos, otros bajos, otros buenos, otros malos, no sé. Unos pelados, otros no somos pelados. Somos diversos, con trasfondos distintos, con familias diferentes, con historias diferentes, con experiencias de vida muy diferentes, con situaciones muy dolorosas para muchos y para otros no tan dolorosas, pero somos diversos. El tema es que vivimos en una comunidad, compartimos espacios, compartimos tiempo. Hay momentos en que adoramos durante 30 minutos, hay momentos en que damos un aviso, hay momentos en que levantamos la ofrenda, hay un momento de una palabra, pero compartimos un espacio. Y al mismo tiempo compartimos tareas, porque tenemos una cantidad enorme de ministerios al interior de la comunidad. Tenemos alrededor de 9 redes, hombres, mujeres, matrimonios, jóvenes pro, jóvenes, al fin, años dorados, mujeres de gracia. Y tenemos más de 8 o 9 redes que nos estratifican por sexo, por edad, más que por otra cosa. Además tenemos un montón de ministerios, hospitalidad, bienvenida, aseo, bueno, hay una cantidad, tenemos más de 250 personas que sirven en distintas áreas dentro de la comunidad. Tenemos una actividad una vez cada 2 meses que se llama Bienvenido a la Viña, donde hablamos de lo que somos, lo que hacemos, para dónde vamos, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué vamos para dónde vamos. En fin, una comunidad que marcha alrededor de una visión, ser una familia compasiva imitando a Jesús. Yo quiero entender por qué Dios nos permite hacer algo como lo que estamos haciendo. Pero en este caminar nuestro, necesariamente estos 3 aspectos que yo menciono en esta comunidad, de la honra, el respeto y la dignidad. Y busqué las definiciones o al menos los sinónimos de estas palabras. Honra, reconocer, valorar, estimar. Yo honro a alguien porque yo valoro lo que él hace, porque yo estimo su corazón, porque yo estimo su vida, porque conozco su historia, porque merece que él sea honrado, merece que él sea respetado por lo que hace, por lo que es. Siendo una persona adulta o siendo un niño pequeño, alguien se vino a entregarme sus diezmos y venía con su pequeña, no sé qué edad habrá tenido. Y yo de repente sentí 2 bracitos que me rodeaban y era ella abrazándome. Yo la abracé, le di un beso, sus papás estaban ahí. Y ella me honró, alguien tan pequeño. Y yo quise honrarla dando un beso en la frente y haciéndole un cariño. Honra, respeto, valorarnos. La pregunta es, ¿para dónde Dios nos está llevando? Quiero entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Por qué envía a un hombre como Douglas Erickson que después nos enteramos? Porque cuando él llegó acá, llegó como cualquier persona y yo no tenía mayor información. A mí me llamó un pastor de Concepción, Víctor me llama, me dice, Jairito, me dice, voy a traer a Douglas Erickson, un hombre súper importante en Estados Unidos, ¿lo queréis recibir unos días? Ya le dije yo, mándate al gringo, le dije yo. Ahí negociamos algunas cosas, que paga los pasajes, cuánto damos de ofrenda, y lo hicimos, lo trajimos. Hoy día nos enteramos, o después nos enteramos, que es uno de los hombres más respetados en el movimiento de la viña en Estados Unidos, desde la perspectiva teológica, que ha escrito varios libros. Y ahí venía el gringuito bien humilde, pero lo honramos. Yo quiero entender qué Dios está haciendo con nosotros. Respeto, aceptarnos, apreciarnos, valorarnos y también reconocernos. Necesitamos caminar en el respeto. Necesitamos cuidar nuestras relaciones.
Necesitamos cuidar lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Y esta es mi pega. Esta es parte de mi pega. De guiar a esta comunidad hacia aquello que yo entiendo que es de Dios para todos nosotros y que va a bendecir no solamente nuestras vidas, sino que va a bendecir generaciones de niños como el Colegio Educa Monte Alto, que quizás de aquí a 20 años más habremos tomado niños en condiciones de absoluta vulnerabilidad como actualmente tenemos en nuestro colegio y podemos en el transcurso de los años levantar abogados, médicos, lo que sea, de niños que nunca tendrían la oportunidad de estudiar en un colegio como el que tenemos. Entonces yo quiero entender para dónde Dios nos está llevando. Quiero comprender y quiero hacer mención de esta enseñanza porque creo que no podemos darnos lujos que no agregan valor a la vida dentro de la comunidad. Y aquí tenemos que cuidar todo lo que hacemos. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo entiendo del Señor que debe ser así. Y el tercer aspecto que mencionamos, dignidad, nobleza, honorabilidad, valorar. Una persona digna, dignificar la vida de cada uno de nosotros. Trabajar nuestras relaciones, cuidar lo que hacemos, lo que decimos. Cuidar aquello que entendemos que Dios está haciendo. Yo quiero cuidar este mover del Espíritu Santo. Este hermano Douglas Erickson mandó una carta a Chile hablando de lo que él vivió en Concepción, en Los Ángeles donde estuvo y lo que vivió en Puerto Montt. Y él asevera con todo su corazón que él piensa que estamos efectivamente viviendo un mover del Espíritu Santo significativo. ¿Aló? Pero tú y yo tenemos que cuidar lo que Dios está haciendo. Así que quiero compartir la palabra en 1 Corintios capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante. Y 1 Corintios 12 se construye a partir de 1 Corintios 11, cuando está hablando sobre la cena del Señor. Y quiero leer solamente esto para introducir la palabra. En 1 Corintios 11, verso 17 dice así: al darle las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. Está hablando Pablo a los corintios, porque ellos tenían serias dificultades, lo que no pasa acá. Este texto no lo vincule con algo que está pasando, porque no está pasando nada malo, solo que quiero cuidar lo bueno que está pasando. Amén. Y el texto dice: en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda tienen que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no, dice Pablo. Porque había un problema en Corinto, porque habían otras prioridades, porque las relaciones se rompieron, porque se infectó el ambiente, porque cuando se reunían para cenar o para comer la cena o comer juntos, cada uno se iba a su mesa porque ahí estaban los mejores manjares y había gente que también iba pero que no tenía que comer. Y los que tenían que comer no eran capaces de compartir con los que no tenían. Así que Pablo manda una reprensión significativa a Corinto y le dice: oye, esto no puede ser. Si ustedes creen que yo voy a avalar esas conductas, están equivocados. Claro que no estoy dispuesto a avalar lo que está pasando. Insisto, no es que esté pasando algo malo acá, es que quiero cuidar lo bueno que está pasando. Amén. Y enseguida Pablo decide: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado, y habla de la cena. Y cuando habla de la cena, habla del cuerpo de Cristo. Y cuando habla del cuerpo de Cristo, en alguna medida lo que está haciendo Pablo es bajar la señal de que la vida dentro de una comunidad, en la vida de la iglesia,
Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces lo que está haciendo Pablo en alguna medida es tratando de confrontar a los hermanos en Corinto y hablando de la Santa Cena, de lo que significó el sacrificio de Jesús, de lo que significó el derramar su sangre, lo que significó que fuera inmolado, golpeado, maltratado, para valorar la vida dentro de la comunidad y reflexionar de aquellas cosas que no estaban correctas dentro de la comunidad. ¿Está escuchando? ¿Va conmigo en el relato o no? Así que en ese contexto Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 12 y dice, verso 1 y 2, y habla de los dones como regalos de Dios. Dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Está diciendo, evalúen su vida hoy contra lo que fue su vida ayer. El nivel de responsabilidad que tienen hoy es fruto de que hay una intervención de Dios sobre ustedes. Y la vida que tenían ayer era fruto de una vida pagana, equivocada que vivían. Entonces Pablo le dice, en cuanto a los dones espirituales, en cuanto a la manifestación del Espíritu Santo dentro de la comunidad, pongamos atención, en cuanto a lo que está pasando dentro de la comunidad a nivel de la acción del Espíritu Santo, él les dice, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Yo entiendo sus malas costumbres o malas acciones porque venían de una vida vieja llena de paganismo e idolatría. Sin embargo, bajo la mirada de la irrupción del Espíritu Santo en nosotros las cosas han cambiado. ¿Amén o no amén? Va conmigo en el relato. Pablo está haciendo una comparación, la vida espiritual dada por el Espíritu Santo, considerando los dones, gracias y carismas dados por un Dios vivo respecto de aquellas costumbres que ellos traían en sus liturgias en sus ritos y liturgias de dioses muertos, estatuas en vida. Amén. Y Pablo continúa. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Esta es una predicación rectora. Amén. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Oye, tenemos al Espíritu Santo. Cualquiera que maldiga a su hermano maldice a Jesús. Porque nosotros declaramos que Jesús vive en nosotros. Y cuando yo hago algo en contra de un hermano, estoy haciendo algo en contra de Jesús. Porque Jesús vive en la vida de mi hermano. Entonces dice, por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, no puedes hacer cosas que son completamente contrarias a lo que Dios quiere ver en tu vida como un fruto perdurable. ¿Está escuchando? Nadie puede decir a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo, por eso le dices a Jesús Señor. Pero si tienes el Espíritu Santo no puedes hacer cosas que no corresponden a tu vida que está apartada para Dios. ¿Aló, familia? Los veo muy serios. El cabo me dijo, pastor, apago la estufa. Yo le dije, mira, si apagáis la estufa va a salir una bocanada de olor a parafina salvaje. Pero debo haber apagado la estufa, parece. Pues están así medio somnolientos todos ustedes. Voy al siguiente texto. Y aquí voy a ir entrando en detalle. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, versos 5 y 6. Hay diversos dones. Los dones son regalos, son gracias. Cosas que Dios ha puesto en nosotros. La palabra dice que Dios dio dones a los hombres y llevó cautiva su cautividad. Él repartió dones, Él repartió regalos. Hay personas llenas de gracia, llenas de sabiduría, gente linda, gente muy inteligente, gente muy capaz. Son dones, son gracias que Dios ha regalado y le ha dado a la humanidad. Pero hay dones que vienen directamente del Espíritu Santo, que son los que se manifiestan en una comunidad como la que estamos hoy día. Son dones que se expresan, se manifiestan, se viven y se interrelacionan los unos con los otros en un tiempo como ahora.
Dice Pablo, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Es el Espíritu Santo quien en nosotros nos pone los dones espirituales. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Porque Jesús nos dejó un modelo de servicio. Todo lo que yo hice por ustedes, ustedes deben hacerlo por otros. Yo no vine a ser servido, sino que vine a servir. Así que cuando hablamos de servicio, no estamos hablando de una actitud o de una actividad linda, no sé, una actividad con un poco de no sé, quizá algo de orgullo, yo hago esto, yo hago lo otro, y es Cristo en ti, nadie más. Porque no se trata de ti, se trata de cuánto hay Cristo en tu vida. Entonces el texto dice, hay distintas maneras de servir, pero un mismo Señor, Jesús. Y hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Y cuando habla de esto, está hablando del cuerpo, que es la iglesia. Porque el Padre creó la iglesia, Él armó la iglesia, la novia, y puso por cabeza de la iglesia a Cristo, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pero la iglesia como tal fue un invento de Dios. Por eso el texto dice así, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu, porque es el Espíritu Santo que lo derrama. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor, porque fue el modelo que Jesús nos dejó para servirnos los unos a los otros. Y hay diversas funciones, tareas dentro del cuerpo de la iglesia, pero es un mismo Dios el que permite que se hagan todas las cosas que hacemos. Amén. Estoy agarrando vuelo ahí en la pista de despegue. Amén. En esta relación espiritual con Dios se involucra la intervención del Espíritu Santo y de Jesús como el Señor. El Espíritu Santo nos reparte los dones, las gracias, los carismas. Y Jesús nuestro Señor nos deja el ejemplo de servicio a los demás. Y el Padre nuestro es quien permite nuestro funcionamiento en el cuerpo, que es la iglesia. Versos 7 y 8, verso siguiente. Dice, a cada uno, y aquí entramos en terreno. Dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. ¿Y qué es lo que dice ahí subrayado? Para el bien de los demás. ¿Aló? Nadie tiene lo que tiene para sí mismo. Todos tenemos lo que tenemos para el bien de todos nosotros en esta sala. Por eso es que cuando lo hacemos con pasión social, cuando bendecimos gente en el centro médico, cuando bendecimos niños en el hogar acoge, cuando bendecimos niños en condiciones de vulnerabilidad en nuestro Educa Monte Alto, todos participamos. Se llevan los vítores y los aplausos a los profesores, ¿verdad? La directora, pues, ¿está la Nicole? No, la Nicole. Ahí está Nicolcita. ¿Cuándo parte la matrícula, Nicole? No está. Pero somos todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y aquí nosotros tenemos que empezar a hacer cambios en nuestra manera de pensar. Porque nuestro egoísmo, nuestras ambiciones, nuestros deseos frustrados, nuestros anhelos personales, tienen que quedar siendo postergados. Porque entendemos que Dios nos da la gracia que tenemos, la sabiduría que nos dio, los dones que ha puesto en nosotros, esa cosa linda que es significativa, que otros se dan cuenta que somos grato olor de vida, lo hizo para el bien de todos nosotros. Y no solamente de estas 4 paredes hacia adentro, lo hizo para el bien de todos nosotros en esta parte de la ciudad. ¿Amén o no amén? ¿Aló? Yo creo que la 102.5, la radio que el Pastor Fernando nos entregó en administración, tiene que ver con retomar aquello que hacíamos en la 98.9. Yo reconozco que fue una decisión un poco unilateral, podría decir yo, respecto de mi esposa. Pero necesitábamos esos 100 millones de pesos para meterlo en el edificio. Ahora hicimos un buen negocio porque yo la compramos en 72 millones más o menos. Con un terreno, está la antena emplazada. Al final vendimos la pura señal radioeléctrica porque todos los equipos los retuvimos un montón de cosas, así que fue negocio redondo. Así que mi amorcito, la hicimos bien. Pero ahora Dios nos devuelve una radio. Porque yo creo que Dios quisiera que nosotros volvamos a transmitir Reflexionando con Jesús. ¿Cómo se llama tu programa, huevón? Caminando Seguras. Los jóvenes, los hombres, etc.
para el bien de los demás. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, para conocer a Dios y para tener temor en nuestro corazón de que no debemos hacer aquellas cosas que no agregan valor en nuestra relación con Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por un mismo espíritu, palabra de conocimiento. Aquellas palabras que afloran de nuestros labios cuando ministramos a alguien y decimos una palabra que tuvo sentido para esa persona. Y en vez de escuchar mi voz, escuchó la voz de Dios en su corazón. Se acercó, el domingo pasado yo me acerqué a un hombre a orar por él. Y cuando oré por él, oré algo súper raro. Hasta para mí fue raro. Dije, Señor, ¿qué hice, Señor? Después uno cuando declara palabras y le dije, mira, sabes, yo sé que tus padres no te dejaron nada. No lo conocía, no sabía quién era, pero yo entendí eso del Señor. Y el hombre rompió en llanto y nos abrazamos y después nos juntamos, conversamos. Y él me comentó que una de sus más grandes tristezas era que sus padres murieron cuando él tenía 13 años. Y nunca tuvo nada. Y todo lo que tenía hoy día era fruto del esfuerzo y el sacrificio del día a día. Estudió a esfuerzo propio. Se la jugó, salió adelante. Tiene una familia y Dios lo ha bendecido. Entonces para él esa palabra, yo sé que tu papá nada te dejó, era una palabra de Dios. ¿Qué más sabía eso? Fue una palabra de conocimiento, dada por el Espíritu Santo. Más adelante dice, a otros fe por el mismo Espíritu. Fe para hacer cosas, llamar las cosas que no son como si fuesen. Hay algunos que dicen que yo tengo un don de fe. Dicen eso de mí, que tengo un don de fe. Yo le digo, si ustedes supieran como tirito cuando tomo decisiones. Pero me atrevo y me la juego. ¿Saben cuánto van a salir esas 8 hectáreas? ¿Quieren tirar un poquitito conmigo? ¿Quién quiere tirar conmigo? A 15 años son 1.200 millones de pesos. Eso sale las 8 hectáreas que estamos firmando. A 15 años. ¡Ay, Jesús de la gloria! Fe por medio del mismo Espíritu. Por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. ¿Cuántos han orado por enfermos? No vimos el testimonio hoy día. Se me olvidó el testimonio. Un testimonio potente teníamos, se me olvidó. A otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernir espíritus, a otros hablar en diversas lenguas y a otros interpretar lenguas. Fe para moverse en lo imposible, sanar enfermos, poderes milagrosos, profecía, discernir espíritus, hablar en lengua, etc. Cada uno de estos, del versículo 7 al versículo 10, habla de dones, habilidades que Dios nos da para el bien de todos nosotros y para el bien de algo que Dios hará en el futuro más cercano. Amén. Pero quiero ir más a fondo todavía. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según lo determina. ¿Está escuchando, verdad? Yo le dije que era una prédica distinta. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu. Queridos, nada de lo que tú y yo tenemos nos pertenece. Todo lo que hacemos es porque el Señor pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Estamos aquí porque Él nos trajo. Y si nosotros nos disponemos a hacer barro en sus manos, yo te aseguro que ni un día de tu vida, de ahora en adelante, estarán al garete, sin control, sin sentido. Si nos disponemos a hacer barro en las manos del alfarero, si nos disponemos a que Él sea el tesoro en nosotros, si nos disponemos a obedecer su palabra, si tenemos una relación de intimidad con el Espíritu Santo, si tenemos intimidad con el Espíritu Santo, si escuchamos la voz de Dios, ni un solo día desde ahora en adelante va a estar al garete, va a estar loco, sin control. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu que reparte cada uno según lo determina.
Y agrega, de hecho, y aquí entramos en terreno, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Amén. Repito. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, dame un poco más de retorno, Alexi. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Podemos ser 700 en esta sala ahora. Podemos ser 1000 personas de aquí a fines de año. Podemos ser 2000 personas, 3000 personas en el transcurso del año 2026. Y podemos ser varios miles de personas en el próximo tiempo. Pero vamos a ser uno solo en Cristo, en la medida que cada uno de nosotros desarrolle una relación de intimidad con Dios y es guiado por el Espíritu Santo a hacer lo que hace. Amén. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? ¿Hacia dónde Dios nos quiere llevar? ¿Para dónde Dios está empujando nuestra vida? Verso siguiente, verso 13. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Insisto en esto. Nuestros dones, habilidades, gracias y carisma que Dios nos ha dado es por una voluntad soberana de Él. Verónica me dijo algo muy simpático el otro día. No sé si fue exactamente como me lo dijiste, guagua, pero me pareció interesante el ejemplo. ¿Cómo fue eso de que estaba montado en un burrito, me dijiste? ¿Cómo fue? Ya. Que el burro se creía, cuando llevaba a Jesús, el burro iba así, sacando el pecho así. Y Jesús iba, y él creía que todos lo miraban a él, porque era un burro que llevaba al Mesías. Pero la verdad es que nadie lo miraba a él. Todos miraban a Jesús que iba arriba del burro. Y a veces nosotros somos como el burro. Pensamos que todos nos miran a nosotros por lo que estoy haciendo, por lo que dije, por lo que hablé. Y la verdad, las cosas que no nos miran a nosotros. Ven a Dios en tu vida. Perciben al Espíritu Santo. Ven a Jesús en tu caminar diario. Por eso que todo depende del Espíritu Santo. Seguimos. Y aquí voy a entrar ya en terreno más fino. Ahora bien, dice, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso dejaría de ser parte del cuerpo. El cuerpo consta de un solo miembro, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Significa que todos en esta sala somos indispensables e importantes. Todos. Incluso algunos haciendo trabajos que otros no harían. Pero nadie sobra. Todos somos importantes, todos somos valiosos. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y lo que Dios, entiendo que quiere plasmar en nosotros esta mañana, es que podamos comprender que Él nos invita a participar con Él en algo que Él está haciendo en esta ciudad. Y pensando en generaciones, pero todos son importantes. Nadie puede decirle a otro, a ti no te necesito, tú no sirves para nada. Nadie está facultado para determinar o discriminar sobre otro, nadie. Porque somos un solo cuerpo. El texto sigue más adelante diciendo, si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Como no hago lo que Él hace, entonces no soy del cuerpo. Como no canto como las niñas que cantan acá, entonces no soy parte. Cuando en realidad, mis queridos, ni uno de nosotros está fuera
del plan y el propósito de Dios en esta casa. Y esto nos debe a nosotros reevaluar nuestras relaciones entre nosotros. Porque si hemos dañado a alguien menospreciándolo o criticándolo o resaltando lo feo, tiene un problema. Tiene el problema del burro. Necesitamos comprender que Dios nos lleva a algo mayor. Esta es una enseñanza para reflexionar. Más adelante el texto dice, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Nos necesitamos con urgencia. Nos necesitamos en lo que hacemos, en los discipulados, en las distintas áreas de trabajo que tenemos. Nos necesitamos para, no sé, hoy día no recuerdo el nombre de quien me recibió, pero súper afectivo, afectuoso, porque estamos llegando a la iglesia y yo digo, Señor, si algo debe marcar la diferencia es el amor entre nosotros, lo que marque la diferencia respecto de un club de fútbol. Ganó el Colo. Perdió la Chile con Lanús. Me duelo contigo. Me duele mi corazón, Dani. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Nadie está por sobre otro en esta sala. ¿Amén o no amén? Sigo leyendo. Y agrega, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Y yo valoro muchísimo lo que cada uno de ustedes hace. Dios sabe que estamos agradecidos del Señor, desde aquellos que trabajan arriba en la sala de multimedia sin que nadie los ve, preocupados de que esto funcione bien, hasta aquel que está entrando, el que está limpiando el baño o el que viene en la semana a limpiar una u otra cosa o quiere servir en esta casa. Dios sabe cuán agradecidos estamos con Verónica. Pero es necesario saber esto porque ninguno de nosotros, de los que estamos en esta sala, está por sobre otro. Ni por sus dones, ni por sus habilidades, ni por su estatura, ni por su riqueza o por su simpatía. Ni uno de nosotros en esta sala está por sobre otro hermano. Y esta es una enseñanza que apunta a algo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Amén. Dice el texto, lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y enseguida agrega, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. ¿Aló? ¿O no aló? Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más indispensables. La sociedad a nosotros nos estratificó. Si tienes un título, tienes un posgrado, un magíster, un doctorado, tú calificas. Tú tienes esto y tienes lo otro, tú calificas. Ganaste esto y lo otro, tú calificas. Así no funciona en medio de nosotros. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Wow, 1 minute, please. Indispensables. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y hay un ejemplo muy fuerte, como todos somos adultos acá en esta sala, mayores de edad, la mayoría. Pero ¿quién está? No, pero esto no es malo. ¿Quién no cuida sus genitales?
¿Quién no cuida sus genitales? Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Además, dice, se trata de una especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Cuidamos aquello que nos parece menos presentable. Entonces, yo entiendo de parte del Señor que lo que viene es diferente a lo que hemos vivido. Y elijo pensar que Steve va a ser, junto con Douglas, un punto de inflexión en el caminar de esta casa. No porque ellos sean gringos, ya, por favor. No, porque ellos tienen experiencia y yo valoro eso y honro lo que Dios quiere hacer con nosotros. Además, se trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. ¿Es así o no es así? ¿No funciona así? O usted se para frente al espejo y como salga, la partida va a ser para el otro lado ahora. Cada uno de nosotros se preocupa de verse bien. Se produce lo que dice el texto. Se trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Voy terminando con esto. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Si uno de ellos sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Yo entiendo que este texto que hemos leído largamente tiene que ver con algo que Dios está haciendo en medio de nosotros, para el bien de todos nosotros. Entiendo que hacia donde Dios quiere llevarnos va más allá de lo que hemos vivido hasta este día. Entiendo que cada uno de nosotros en forma individual, al interior de sus hogares, Dios les está llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria en el nombre de Jesús, porque su amor y su bondad está desplegado sobre nosotros. Yo entiendo que tú y yo no somos un accidente aquí en la vida, ni estamos reunidos aquí porque las cosas se dieron de esta manera. Es porque Dios lo permitió, porque Él lo empujó, porque Él puso en nosotros el querer como hacer por su buena voluntad, porque Él tiene un plan para esta ciudad. Amén. Que el Señor bendiga a la iglesia en esta ciudad, las distintas comunidades que se reúnen a lo largo y ancho de nuestro país o en el mundo entero. Pero sobre nosotros hay un encargo de Dios y yo debo ser responsable con lo que Dios nos encargó a nosotros. No porque otros no lo hagan, yo no lo voy a hacer. No porque a otros les fue mal, yo no lo voy a hacer. Yo entiendo de Dios que Él nos llamó para hacer su obra aquí en la tierra. Y nos invitó a cada uno de nosotros, y quiero insistir en esto una y otra vez, nos invitó a cada uno de nosotros a ser parte de este cuerpo para lo que Él quiere hacer en esta ciudad. ¿Aló? Entonces quiero animarte a que entre nosotros no pueden haber diferencias, no pueden haber abusos el unos con otros, no puede haber el desprecio unos con otros, no pueden haber motivos de por qué no estamos juntos, por qué no nos saludamos. No pueden haber instancias que no agreguen valor, sino que pueden, por el contrario, causar daño a lo que Dios está haciendo con nosotros. Somos un cuerpo, la cabeza es Cristo y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos dio una función, una tarea, un encargo a cada uno de nosotros. El ojo no le puede decir a la mano, no tengo necesidad de todo. Tampoco la mano a los pies o los ojos a la boca. Nos necesitamos cada uno en forma personal. Y yo quiero dejar sembrado esta figura, que lo que Dios está haciendo desde mi experiencia junto con mi esposa en estos 25 años, es porque Dios está haciendo algo mayor. Yo no logro, a ver cómo te digo, no tengo otro análisis, no tengo otro análisis para entender los tiempos de Dios con nosotros como iglesia.
No tengo otro análisis, no. Y yo le doy gloria a Dios que esto sea así, porque si fuera de otra manera estaría angustiado y lleno de pena y frustrado y amargado si las cosas no están dándose como Dios lo está permitiendo hacer. Amén. Así que quiero animarte en esto. Te invito a ponerte de pie. Desarrollar relaciones espirituales en Cristo, construidas en el respeto, honra y dignidad, nos permite proyectarnos en el tiempo como una iglesia cristocéntrica, contextual y visionaria. ¿Estás leyendo eso? Vuelvo a leer. Desarrollar relaciones espirituales en Cristo, construidas en el respeto, la honra y la dignidad, nos permiten proyectarnos en el tiempo como una iglesia cristocéntrica, contextual y visionaria. Y cada uno de nosotros forma parte importante en este esquema. Amén. Amén. Se me olvidó, entre paréntesis, está con nosotros un joven, se llama David Zambrano. ¿Está por ahí Davidcito? No, Junior. Allá está David. Él es de las Sociedades Bíblicas y tiene una exposición de Biblia afuera para aquellos que quieran comprar. Bueno, más que me acordé, te salvaste. Si no te si tenía que ir con todas las Biblias para la casa. Señor, bendícenos. Si tú pusiste este encargo en mi corazón hace varias semanas, Señor, y lo desarrollé de esta manera, es porque entiendo que tú quieres hablarnos y decirnos: los estoy invitando a mi mesa. Los estoy invitando a mi mesa. Estoy poniendo comida delante de ti. Y te estoy llevando a caminar conmigo. Yo no aborto, Señor, la profunda convicción que la iglesia tiene que ser una iglesia que transforme la sociedad, Señor. Apagados, abrumados por las circunstancias en esta sociedad, Señor, hablan de una iglesia debilitada. Pero una iglesia que se levanta, Señor, con una voz fuerte, extendiendo el reino aquí en la tierra en distintas expresiones, es una iglesia que transforma, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra que entendí de ti, de compartir esta mañana, Señor, a nosotros nos haga reflexionar, nos haga pensar: ¿qué no estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Con quién tengo una relación rota? ¿Con quién debo restaurar mi relación? ¿A quién debo pedirle perdón? ¿A quién debo extender perdón? No lo sé. Pero tú quieres llevarnos, Señor, a hacer cosas que nunca antes hemos hecho, para llegar a ver cosas que nunca antes hemos visto, Señor. Todos los que estamos aquí, Señor, los ministerios, Cristo en la noche, tu reino aquí, años dorados, y todo lo que mujeres de gracia, y todo lo que hacemos tiene que ver, Señor, con mostrar la manifestación de tu reino aquí en la tierra. Padre, ayúdanos por favor en el nombre de Jesús a que cada uno de nosotros pueda comprender que forma parte del cuerpo. Ni el ojo le puede decir a las manos: no te necesito, ni las manos a los pies decirle: no tengo necesidad de vosotros. Cada uno, Señor, estamos aquí porque nos trajiste, nos invitaste. Señor, nos reuniste en esta mañana, Señor. Nos has hablado, Señor, de la importancia de ser un cuerpo. La importancia de tener una vida relacional íntima contigo. La importancia, Señor, de ser sensible a tu voz para ir y poder bendecir a otros, Señor. Padre, nosotros creemos que los que estamos en esta sala no estamos aquí por accidente. Hay una obra, Dios nuestro, que va más allá de nuestra comprensión. Hay una intervención tuya que va más allá de nuestra comprensión. Señor, creemos que tú estás haciendo cosas tremendas en medio de nosotros.
si nos dejaras ver en el tiempo lo que harás con nosotros los próximos 15, 20 años, estaríamos motivados por lo que vimos. Pero nosotros estamos motivados por lo que tú estás haciendo ahora con nosotros, Señor. Estamos motivados por lo que tú has hecho hasta este día, Señor, que es increíble. Estamos motivados porque solo tú podrías traer una multitud de personas a este lugar. Solo una obra tuya, Dios mío. Ni mi voz, ni el liderazgo que tenemos con mi esposita, ni los equipos. Eres tú, Señor. Pero tú quieres llevarnos a algo mayor, Señor, porque tu palabra dice que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, que es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Nuestro amigo Santo Espíritu, ven, enciende nuestro corazón. Ven con sanidad y con poder. Tus señales manifiéstanos. ¿Y qué decir? ¿Y qué hacer cuando tú vienes aquí? Más que bienvenido, hoy te deseamos otra vez aquí. Nuestro amigo Santo Espíritu, esperamos que puedas soplar con tu aceite. Ven y úngenos con tu fuego. Ven a bautizarnos.
nuestro amigo Santo Espíritu. Esperamos que puedas soplar, Señor. Esperamos que puedas soplar. Con tu aceite ven y úngenos, Señor. Con tu aceite ven y úngenos. Con tu fuego ven a bautizar, Señor. Con tu fuego ven a bautizar. ¿Y qué decir? ¿Y qué decir? ¿Y qué hacer cuando tú vienes aquí? Más que bienvenido, hoy te deseamos otra vez aquí. ¿Qué decir? ¿Y qué decir? ¿Y qué hacer cuando tú vienes aquí? Más que bienvenido, hoy te deseamos otra vez aquí. Haz de nuevo, y haz de nuevo, haz de nuevo. Hoy tu pueblo clama a ti una vez más. De nuevo, haz de nuevo. Hoy tu pueblo clama a ti una vez más. De nuevo, Sí, Señor. tu pueblo clama a ti una Haz vez de nuevo, más. Señor. De nuevo, haz de Sí, Dios. nuevo. Haz de nuevo, Tu Señor. pueblo clama a ti. ¿Y qué decir? ¿Y qué hacer cuando tú vienes aquí? Más que bienvenido, hoy te deseamos otra vez aquí, Señor. ¿Y qué decir? ¿Y qué hacer cuando tú vienes aquí? Más que bienvenido, Hoy te deseamos. hoy te deseamos Otra vez. otra vez, Otra vez, Señor. aquí. Haz de nuevo, y haz de nuevo, Haz de nuevo, Señor. de nuevo. Sí, Dios. Tu pueblo clama a ti una vez más. De nuevo, haz de nuevo. Tu pueblo clama a ti una vez más. De nuevo, haz de nuevo. Tu pueblo clama a ti una vez más. De nuevo, haz de nuevo. Tu pueblo clama a ti una vez más. Señor, gracias. Esta palabra, Señor, que vino de tu corazón, así lo entiendo, que vino a nuestro corazón, Señor, sella en este lugar el encargo que has puesto sobre cada uno de nosotros, Señor. Nos necesitamos los unos a los otros, nos necesitamos. Señor, gracias porque entendemos
que tú estás haciendo algo sobrenatural. Sobrenatural. Y en eso estamos descansando, Señor. En que lo sobrenatural que tú estás haciendo demanda de nosotros en lo natural el ser iguales a ti o conforme tu modelo, Jesús. Bendícenos, Señor. Yo quisiera preguntar si alguien vino en una condición de salud, enfermo o con alguna situación de angustia que está robando su corazón, está robando su paz. Vamos a adorar un momento más. Y si tú viniste en esa condición, venga adelante. Aquí los hermanos del equipo de administración van a orar por ti. Van a tener un tiempo para orar por ti. Así que si alguien ha venido esta mañana con algo en su corazón que le hace ruido, que le afecta, que le está haciendo daño, venga acá, venga adelante con absoluta convicción y libertad. Todos aquellos que vinieron así, vengan acá. Vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por ustedes. El equipo de administración puede comenzar a pasar también. Pero no te vayas sin que alguien ponga su mano sobre tu corazón. Permítenos ser cuerpo en esta mañana. Permítenos ser cuerpo esta mañana contigo, en tu vida, en tu caminar diario. Permítenos orar por ti. Permítenos poner nuestras manos sobre ti. Ven, Señor Jesús. El equipo de administración le pido que pase, por favor. Ven, Señor. Ven, Señor. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven sobre tus hijos. Ven, Señor. Ven, Señor. Nuestro amigo Santo Espíritu, ven, enciende nuestro corazón con sanidad y con poder. Tus señales manifestando, y qué decir y qué hacer cuando tú vienes aquí. Más que bienvenido, hoy te deseamos otra vez aquí. Y qué decir y qué hacer cuando tú vienes aquí. Más que bienvenido, hoy te deseamos otra vez aquí. Nuestro amigo Santo Espíritu, ven, enciende
con sanidad y con poder. Oh, tus señales manifiestanos. Oh, y qué decir y qué hacer cuando tú vienes aquí. Más que bienvenido, hoy te deseamos otra vez aquí. Y qué decir y qué hacer cuando tú vienes aquí. Más que bienvenido, hoy te deseamos otra vez aquí. Oh, te esperamos otra vez aquí. Te esperamos otra vez aquí. Te esperamos otra vez aquí. Y haz de nuevo hoy tu pueblo clama a ti una vez más. De nuevo haz de nuevo hoy tu pueblo clama a ti una vez más. De nuevo haz de nuevo hoy tu pueblo clama a ti una vez más. De nuevo haz hoy tu pueblo clama a ti una vez más. De nuevo haz de nuevo tu pueblo clama a ti una vez más. De nuevo haz de nuevo tu pueblo clama a ti una vez más. Una vez más. Una vez más. Oh, una vez más. La, 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 la. Y haz de nuevo tu pueblo clama a ti una vez más. De nuevo haz de nuevo tu pueblo clama a ti una vez más. De nuevo haz de nuevo tu pueblo clama a ti una vez más. De nuevo haz de nuevo. La, 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 la. Haz de nuevo en mí, haz de nuevo en mí.
haz de nuevo en mí, 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 la ra 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 ra, haz de nuevo en mí, haz de nuevo en mí, renuévame otra vez, haz de nuevo en mí. Contemplar su hermosa santidad y necesito a Cristo y mirar su hermosa santidad. A Cristo. Amén. Señor, gracias. Señor, bendice la iglesia, los hermanos, las familias. Gracias por tu provisión de hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Están en libertad, queridos, para quedarse, para compartir, para orar en este ambiente de reino de Dios. Su hermosa majestad. Fonoaudiología, pediatría, psicología y también prestaciones dentales adultos y de niños, prótesis dentales, todo a un valor adecuado y de gran calidad, con el principal enfoque de reflejar el amor de Jesús en cada atención. Te animamos a seguir aportando domingo a domingo un alimento no perecible al stand de Dadores de Amor. Gracias a tu generosidad, semana a semana podremos extender una mano a las familias que están atravesando momentos difíciles y mostrarles el amor de Dios a través de una forma práctica y concreta. Si eres nuevo en nuestra familia de Iglesia Viña Puerto Montt, te invitamos a Primer Paso. Se realiza cada día domingo a las 9:30 de la mañana, exceptuando el primer domingo del mes. Te esperamos. Para mayor información, el WhatsApp está en el banner. También te queremos invitar a Segundo Paso. En esta charla, lo que hacemos es fundamentalmente enseñarte los principios básicos de la fe cristiana, además, poder resolver tus consultas. Así que te esperamos. Recuerda, familia, que por la tarde a las 18 horas tendremos sentados a la mesa un tiempo de comunión, reflexionando alrededor de la mesa y compartiendo el tiempo íntimo de Santa Cena. No te lo pierdas. Familia, estamos en un año de avivamiento con entendimiento, donde la intercesión trae transformación. Bendiciones, familia. Chao. Bendiciones. Hola, querida familia, ¿cómo están? Somos Danilo y Lena y estos son los anuncios de esta semana. De lunes a viernes nuestra casa de adoración está abierta con adoración e intercesión desde las 9:30 a 11:30 de la mañana. Los martes las mujeres se reúnen vía Zoom a partir de las 7 de la mañana y a las 10:30 hasta las 11 de la noche tenemos un tiempo específico de oración por Puerto Montt. Miércoles comienza nuestro tiempo de equipamiento con Cindy y Steve Nicholson. Será a las 11 de la mañana y a las 19:30 horas. El jueves tenemos plenaria solo a las 11 de la mañana. El viernes a las 11 de la mañana y por la tarde a las 19:30 tenemos reunión de matrimonios. Y el sábado a las 11 de la mañana tendremos reunión de varones. Y por la tarde a las 16 horas tendremos reunión de mujeres. El domingo finalizamos con ambas reuniones a las 10:30 de la mañana y a las 18 horas. Querida familia, contarles que en nuestro centro médico dental atendemos a todos y tenemos horas disponibles para ti en podología, medicina general, neurocirugía, fonoaudiología, pediatría, psicología y también prestaciones dentales adultos y de niños, prótesis dentales, todo a un valor adecuado y de gran calidad, con el principal enfoque de reflejar el amor de Jesús en cada atención. Te animamos a seguir aportando domingo a domingo un alimento no perecible al stand de Dadores de Amor. Gracias a tu generosidad, semana a semana podremos extender una mano a las familias que están atravesando momentos difíciles y mostrarles el amor de Dios a través de una forma práctica y concreta. Si eres nuevo en nuestra familia de Iglesia Viña Puerto Montt, te invitamos a Primer Paso. Se realiza
cada día domingo a las 9:30 de la mañana, exceptuando el primer domingo del mes. Te esperamos. Para mayor información, el WhatsApp está en el banner. También te queremos invitar a Segundo Paso. En esta charla, lo que hacemos es fundamentalmente enseñarte los principios básicos de la fe cristiana, además, poder resolver tus consultas. Así que te esperamos. Recuerda, familia, que por la tarde a las 18 horas tendremos sentados a la mesa un tiempo de comunión, reflexionando alrededor de la mesa y compartiendo el tiempo íntimo de Santa Cena. No te lo pierdas. Familia, estamos en un año